Hola, buenos días. Hoy les voy a presentar un poquito de las actividades iniciales que se hacen para probar algunas de las cepas que vamos a evaluar. Pero antes de ello quisiera brevemente presentarles algunas de las características que presentan los streptomyces. Espero que se vea lo mejor posible, pero sí sería importante que como parte importante de las lecturas que tengan que hacer, pues comiencen a leer sobre algunas de las características que tienen estas bacterias. Entonces ustedes podrán ver que son unas bacterias que presentan una coloración distinta, tienen un crecimiento miceliar filamentoso, algunas tienen la capacidad de producir algunos pigmentos, como ustedes pueden ver, que secretan al medio, y eso le da alguna característica fenotípica que puede ser utilizada para la clasificación de estas especies. Tienen un olor característico a tierra mojada, que esa es una característica de cuando llueve. Ese olor es producido por la volatilización de una molécula, un grupo de moléculas que se llaman geosminas, que muchas de ellas son producidas por estas bacterias. Entonces morfológicamente tienen características muy distintivas, muy particulares. Parecen hongos, aunque no tienen ese crecimiento radial generalmente que tienen los hongos. Bueno, entonces, como parte importante de lo que les quiero mostrar es cómo preparamos un cultivo para hacer experimentos de búsqueda de actividades antibióticas o búsqueda de actividades extracelulares, en particular las que ustedes o las que vamos a evaluar, que son las de enzimas. Entonces les voy a desarrollar una actividad muy sencilla, que es obtener un inóculo de estas bacterias que pueda ser utilizado más adelante para hacer una serie de experimentos distintos, ¿no? Pero una característica importante es que, y como parte de las características de Streptomyces, es que es una bacteria que produce esporas como su único estadio unicelular, y que a partir de esas esporas uno las puede cosechar, las puedes preservar por mucho tiempo y te sirven para no solo preservarlas, sino para poder obtener su material genético, para identificarlas desde el punto de vista molecular, etc. Entonces, a pesar de que son bacterias que están caracterizadas como bacterias inocuas, pues siempre hay que tener su precaución cuando uno vaya a trabajar con bacterias silvestres, de donde es el origen que sea, ¿no? En este caso son bacterias aisladas de suelo, y lo que vamos a hacer es obtener un inóculo, cosechar un inóculo de esporas para preservarlo. Entonces vamos a preparar un tubo con tapón de rosca, el cual voy a etiquetar con el número que le asigné a esa cepa, y aparte voy a preparar de manera simultánea otro tubo en donde parte de las esporas que yo vaya a cosechar las voy a dividir a este tubo, y ese segundo tubo
segundo tubo me va a servir para poder, a partir de aquí, poder obtener o purificar DNA cromosomal y preservar también el DNA cromosomal como una alternativa de conservación de germoplasma microbiano. Entonces, y bueno, que me va a servir además para identificarlo desde el punto de vista molecular, secuenciando algunos genes característicos. Entonces el procedimiento realmente es muy sencillo. Lo que uno hace es esteriliza agua destilada y la mete uno al refrigerador o la tiene en un baño de hielo. Y le voy a poner 3 mililitros de agua. Los 3 mililitros de agua los voy a poner suavemente sobre la placa para evitar que salpique y que pudiera de alguna manera una microgota pues contaminarme, aunque sé que son inocuas, pero bueno, hay que tener su precaución. Y el exceso que quede en la punta no lo vierto directamente sobre la placa, sino lo desecho. Esto es para evitar que contamine con el aire que está contenido en el émbolo de la micropipeta y que yo pueda contaminar mi muestra. Posteriormente, con la ayuda de un dispersor celular, voy a distribuir el agua haciendo presión suave sobre el cultivo, de manera que voy a ir despegando las esporas. Ustedes se dan cuenta, el micelio se queda adherido al agar y solo la parte aérea, que es donde están las esporas, es lo que está disolviéndose. Y luego posteriormente con mucho cuidado voy a tomar 1 mililitro de esa suspensión de esporas y la voy a poner en el tubo con tapón. Y aproximadamente otro mililitro es el que voy a colocar acá en el tubo EPEN. Tapo mi placa porque parte de esta placa, que es esta parte que no coseché, esa la vamos a utilizar para los experimentos de actividad antimicrobiana. Entonces, en un procedimiento de no más de 5 minutos, yo ya tengo cosechado esporas para preservar y para poder hacer experimentos subsecuentes, y esporas que voy a utilizar para purificar DNA y a partir de
poder identificarlas molecularmente. Finalmente voy a ponerle solo al tubo que voy a preservar un mililitro de glicerol al 50%, de manera que la concentración final que yo voy a obtener en la mezcla va a ser de glicerol al 25%, y eso lo voy a congelar a menos 20. Entonces, bueno, en próximos videos les voy a mostrar cómo, a partir de esta muestra que se utilizó para preservar, de aquí se obtienen las esporas, que son con las que vamos a inocular los diferentes medios de cultivo para el caso de las actividades extracelulares, para el caso de las enzimas extracelulares. Para el caso de la actividad antibacteriana la vamos a hacer directamente de acá, pero también en otro video les voy a mostrar cómo hacerlo, justo cuando vayamos a hacer el experimento. Pero por ir y venir, pero es que esto es en el refrigerador, no lo puedo tener mucho tiempo acá. Pero para darles una idea, estas cepas son las que estuve trabajando en estos días, son las que estuve cosechando. Como pueden ustedes ver, este es el número de cepas, la coloración de las esporas que presentan las diferentes aislados que se tienen. Entonces, a partir de estos stocks celulares yo puedo preparar stocks de trabajo, y esta la puedo preservar por muchos años. Yo tengo cepas que todavía preservadas desde hace 12 años y sin ningún problema tienen la capacidad de crecer nuevamente. Y bueno, y también guardamos todas las muestras que voy a utilizar para purificar DNA cromosomal, que son las que se van a ocupar para más adelante poderlas identificar molecularmente. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, o como se pueden dar cuenta, es un trabajo rutinario sencillo cuando después de que ha sucedido un proceso de aislamiento, de purificación de cepas, de manera que al final uno tenga la certeza de que tienes un cultivo puro, que a partir de ese entonces puedas estar produciendo una cantidad de esporas cada vez que la requieras. Más o menos un proceso para aislar una cepa de Streptomyces tarda entre 2 meses y medio, 3 aproximadamente, y eso va desde el cultivo a partir de la muestra de suelo, hacer la selección de aquellas, bueno, dejarlas crecer entre 2 a 1 mes, entre 2 semanas a 4 semanas, y de ahí ir seleccionando las colonias que tengan características morfológicas distintivas del género Streptomyces o alguna que se parezca a Actinobacteria.
Y luego el hacer el traslado de un aislado donde tienes un número grande de colonias a otra caja, pues requiere una purificación de cepas, y eso puede tardar entre mes y medio, 2 meses o 3 meses más. Entonces estamos hablando que para obtener cultivos puros el tiempo de trabajo es más o menos significativo, son aproximadamente 4 meses, y no es que sea mucho trabajo hacerlo constantemente, sino aquí lo laborioso es que hay que esperar tiempos largos para ver que el proceso de purificación se va dando de manera adecuada y que vas teniendo cepas puras y aisladas, ¿no? Porque esa es la única manera en la que puedes tú asegurarte que vas a tener resultados confiables y una identificación adecuada, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Más adelante pasaremos otros videos más.